Gracias en esta mañana, Señor Jesús. Gracias por tu bendita y santa palabra, Dios, que no nos dejas. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, Señor, y a depender de ti, Señor, y hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues estamos viendo la segunda parte, ¿sí? Del bautismo en agua y nos dice aquí Colosenses 1:27, nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué lindo, ¿verdad? Este misterio que habla aquí, sí, porque él dice, él quiso dar a conocer este misterio que habla aquí, es lo que Dios estuvo hablando durante siglos anteriores, ¿verdad? Pero que en ese tiempo se está siendo revelado a toda persona, ¿verdad? Se está siendo revelado en la persona de Cristo. Sí, este plan incluye la salvación no solo para los judíos, sino también para los gentiles, aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, o sea, nosotras. Pablo declara que Dios quería dar a conocer este misterio a los gentiles. Aquí Pablo estaba en la cárcel en ese tiempo y le escribe la carta a los colosenses, a la iglesia que está en Colosas, y los colosenses eran un pueblo muy místico, hacía muchas cosas, no tanto de idolatría, pero sí de ocultismo y de cosas que no agradaban al Señor, y en esto se movían, y entonces eso les atraía mucho. Entonces por eso les habla así de este misterio, ¿verdad? ¿Y cuál es ese misterio? Lo que acabamos de decir es dar a conocer, o sea, Cristo revelado, que ya venía para dar a conocer el plan de Dios que tenía, que era salvarnos, ¿verdad? Darnos salvación, y no solo a los judíos, sino a los gentiles. A todos Dios nos dio esta oportunidad y esta bendición, ¿sí? Y nos incluyó en su plan de salvación. Vamos avanzando. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo con vosotros la esperanza de gloria. Lo que acabamos de leer está como un preámbulo, y les había yo pedido que si podían adelantar, leer Romanos, porque son varios versículos, pero sí los voy a leer y después vamos a hablar, algunos cuantos vamos a enfatizar. Y estamos en Romanos 6, dice en Romanos capítulo 6, empezamos aquí en el versículo 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel de quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregado y libertados del pecado. Veniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tremenda palabra está en Romanos que habló Pablo. Y bueno, está larga, pero era necesario leer toda esta palabra junta, y vamos a ir analizando, estudiando algunos de estos versículos. Dice, tenemos el poder del pecado roto en nosotras, en el creyente, y venimos a una vida en justicia, ¿verdad? El bautismo en agua nos identifica con Cristo en su muerte. Esto es lo que nos está aquí enseñando Pablo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. Aquí el bautismo representa nuestra muerte al pecado y a la vieja manera de vivir, liberándonos del dominio del pecado. Esto es lo que quiere decir cuando nos arrepentimos y conocimos al Señor, eso nos hace salvos, ¿verdad? Pero el bautismo representa eso, esta muerte al pecado, nuestra vieja manera de vivir, y nos libera del dominio del pecado. Entonces ya no nos está dominando el pecado, ya no nos está dominando nuestros deseos carnales. Esto es lo que quiere decir. ¿O no sabes que todos hemos sido bautizados con Cristo? Dice, la muerte en Cristo nos libra del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. ¿Sí? Este versículo enfatiza que los muertos no pueden pecar. Pues ¿cómo van a pecar, verdad? Ya están muertos. Y como nos hemos identificado con la muerte de Cristo, ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado. Entonces, tenemos que tener presente ¿verdad? Este versículo de Romanos 6:7. La muerte de Cristo nos libra del pecado. Nuestro pecado ha sido ya justificado porque ya fue lavado, o sea, ya fue, Cristo murió por nuestros pecados. Y al morir Cristo por nuestros pecados nos dio, ¿sí? la libertad, ¿sí? Para poder vivir esta vida sin pecado. Es una bendición. Entonces no tenemos ya pretexto para seguir pecando. ¿Por qué? Porque el pecado está ya muerto en nosotros. Y aquí entra también
decisiones, ¿verdad? Porque también no es solo ya Cristo hizo la obra, Cristo ya murió, ¿sí? Y ya se llevó nuestros pecados. Todo aquel que quiera ser salvo y cambiar su vida está a un simple decir, Señor, yo creo en ti, ¿sí? Y perdona mis pecados, te los entrego y muero al pecado y surco en una nueva vida contigo, ¿verdad? Nos dice aquí, el poder del pecado que mora dentro es roto a través de la muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6 nos dice esto. Pues está muy claro, ¿verdad? O sea, ya no servimos más al pecado, ¿sí? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Y ya el pecado fue destruido. Ahora ya no servimos más al pecado. Y es bien importante tener en cuenta estos versículos, conocer lo que la obra redentora que ya hizo Cristo. La sabemos, la hemos explicado, la hemos enseñado, lo conocemos quizá desde hace años, pero tenemos que mantener viva la palabra fresca, recordándonos, ¿sí? Y aquí este texto, este capítulo 6 completo de Romanos, el capítulo 6, el título dice, muertos al pecado. Entonces, mantengamos presente que nuestra vida ya no debe servir al pecado, ¿verdad? Ya no tenemos que estar haciendo cosas que no le agrada a Dios porque ya fuimos limpiadas y justificadas con precio de sangre. Morimos al pecado en Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, dice Romanos 6:8. Este versículo se refiere a la experiencia de muerte y resurrección que los creyentes comparten con Cristo a través de su bautismo. Al identificarse con la muerte de Cristo, los creyentes también se identifican con su resurrección. Entonces, morimos con Cristo y también viviremos con Él, porque morimos en la cruz y fuimos sepultados. Esta es una forma simbólica, ¿no? Que representa el bautismo. Al ser sumergidos en el agua, quedamos bajo el agua y ahí es donde estamos sepultados. Y pues luego emergemos del agua y salimos resucitados, haciendo esta comparación con lo que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Que resucitó. Entonces, Cristo vive ya en nosotros. Hay que notar esto, bien interesante, vive con nosotros, en nosotros. Por tanto, somos libres del reinado del pecado. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto está en Romanos 5:21. A ver, no, esto es más abajo. Más adelante. Entonces, estamos hablando, un momentito, porfis. De cómo nos identificamos con Cristo, ¿verdad? En el bautismo. Si Cristo habita en nosotros, entonces debemos mostrar su amor y su luz a los demás. Al ya haber sido sepultadas y resurgir y revivir, entonces debemos demostrar esa luz, ¿verdad? Y ese amor a los demás, o sea, reflejar que verdaderamente Cristo vive en nosotras. La muerte de Cristo nos libra del pecado, ¿sí? El poder
del pecado no mora dentro de ya de nosotras, sino que ya fuimos liberadas por eso. Entonces morimos al pecado en Cristo. Por tanto, somos libres de este reino del pecado en nuestras vidas. La muerte de Cristo no fue el fin, ¿sí? Sino el comienzo a una nueva vida. Esto es maravilloso y tengamos presente esto. La muerte de Cristo no acabó. Ahí Satanás creyó, ya vencí a Jesucristo y ya está muerto. Pero no, el plan de Dios era mayor. El plan de Dios era darnos a conocer el plan de victoria, el plan de redención para nuestra vida, el comienzo a una nueva vida. ¿Cuándo conociste a Cristo? ¿Cuándo conociste al Señor y comenzó tu nueva vida? ¿Cuándo fuiste salva? Esta es una parte. Ahora, ¿ya te has bautizado? Este es el tema. Aquí la salvación, sí, vamos a dejar claro, no tiene que ver con que si me bautizo o no me bautizo y si el bautismo salva. No, no. El bautismo no nos salva. Lo que nos salva es que nos arrepentimos del pecado y creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y comenzamos a vivir una nueva vida, una vida de fe en Jesucristo. Y esto es lo que nos salva. Pero el bautismo es lo que sigue a la fe, ¿verdad? El bautismo sigue a la fe que hemos creído en Cristo resucitado. Y es un mandato de Dios. Sí, Dios nos manda a que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí sí, por lo tanto, somos libres del reinado del pecado, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:21. Aquí establece una comparación entre el reinado del pecado que llevó a la muerte y el reinado de la gracia de Dios que lleva a la vida eterna por medio de Jesucristo. De manera similar a como el pecado dominó y causó la muerte, la gracia de Dios ahora reina a través de la justicia, llevando a la vida eterna. Entonces, aquí en Romanos 5:21 nos dice, si el pecado reinó para muerte, o sea, si nosotros estuvimos viviendo en muerte y reinaban los deseos de la carne en nosotras, entonces esto es lo que murió y ya no tiene dominio en nosotros y de nosotros depende que siga muerto y fuera de nuestra vida. Y si antes vivíamos para el pecado y dominaba el pecado nuestra vida, pues al nacer de nuevo en Cristo y ser salvas y ser bautizadas, morir, ser sepultadas y resucitar, entonces la gracia de Dios, ¿verdad?, nos lleva a la vida eterna para Cristo, ¿sí?, donde ya el pecado no reina y reina la gracia de Dios, que es la que nos mueve, la que debe ser luz en nosotras para estar viviendo una vida que agrada a Cristo. Si servimos al pecado en otro tiempo, pues ahora servimos a Cristo, servimos a Dios mediante su gracia y su redención de pecados. No se nos pide que muramos, sino que se nos está informando que estamos muertos. ¿Sí? Aquí no es de que, pues ¿te quieres morir? Bueno, no nos está diciendo, no nos está preguntando. Si aceptamos al Señor y todo eso, nos está diciendo, ya moriste al pecado. Ya nos está informando, ya estás muerta al pecado y ya no reina en ti ese pecado. La muerte de Cristo debe ser apropiada por fe y dar pasos de fe. Así es, nuestra vida debe de ser una constante vida de fe y que nos sigan, ¿verdad? Las señales, como se llaman, a Cristo. Esa es la constante,
de una vida de fe que nos sigue, ¿verdad? O sea, que nos demuestra que la muerte de Cristo, ¿sí?, tuvo un efecto, que la muerte de Cristo sirvió, sí sirvió para darme nueva vida, ¿verdad? Que ya no tengo por qué seguir viviendo en el pecado. Aceptar nuestra muerte con Cristo como un hecho, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos con Cristo, ya no tenemos que estar lamentando nuestros pecados pasados, y será que sí me perdonó, y será que esto que estaba ahí, que esto que hice, y pues bueno, yo hacía aquello, y ya no tenemos que estar pensando, ya nos olvidamos de todo pecado que hayamos cometido en nuestra vida pasada. Aquí se habla que si pecado blanco, rosa, chiquito, aquí el pecado que haya sido, pecado es pecado y ya fue justificado por Cristo, ¿verdad? Y fuimos ya muertas al pecado. Reconocer que eso ha pasado en nuestra propia vida. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos dice Romanos 6:11. Aquí una consideración dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí en esto, considerada muerta al pecado, dice, prepara tu mente para la acción. ¿Sí? Si ya estás muerta al pecado, entonces considérate muerta al pecado, entonces prepara tu mente, ¿sí?, y tu corazón y todo para la acción, ¿sí? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué? Para dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y si a Cristo habita en nosotros, entonces tenemos que demostrar, ¿verdad?, que somos hijas de Dios. Presentarnos ante Dios como vivos entre los muertos. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntalos tú misma a Dios como vivos de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Aquí observamos que este mandamiento insiste en que tenemos control sobre lo que hacemos con nuestro cuerpo. La muerte de Cristo y el poder del Espíritu de Dios nos da ese control. Aquí, pues dice que nuestros miembros eran instrumentos de iniquidad, ¿verdad? Que ya no presentemos nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son estos instrumentos de iniquidad? Pues todo lo que no le agrada a Dios, los instrumentos de iniquidad, la lascivia, la lujuria, la mentira, ¿verdad? El robo, el adulterio, todas las cosas son detracciones, son cosas injustas, es pecado. Esos son los instrumentos de iniquidad y ya no tenemos que presentarlos porque ya fuimos, ¿verdad? Lavadas y ya el pecado no mora en nosotros, sino que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los instrumentos de justicia, que involucra todos nuestros miembros, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro corazón. Todos esta es para llevar la luz del evangelio, instrumentos de justicia, llevar la verdad, actuar con verdad, ¿verdad? Con luz, dando testimonio de que ya nuestra vida ha cambiado y que ya no servimos al pecado. Caminar en obediencia a la justicia. Cuando el hombre elige hacer lo malo, está presentando su cuerpo como instrumento de iniquidad, ya que la maldad es el reino de Satanás.
Con esta actitud, el hombre se está convirtiendo en instrumento útil para que la maldad se ponga en práctica sobre la tierra. Bueno, entonces, esto obviamente es tremendo. Vamos a ser esos instrumentos de iniquidad, porque aunque ya fuimos lavadas, fuimos compradas por precio y nos arrepentimos, si no nos mantenemos, ¿sí? En nuestra nueva vida y nos alejamos y nos apartamos y permitimos, ¿sí? Que Satanás vuelva a gobernar nuestra vida con el pecado, ¿sí? Escondiendo cosas y todo, pues esto es lo que vamos a proyectar, ¿verdad? Y vamos a ser útiles para Satanás con la maldad y no debemos de permitir eso, no debemos de servir a Satanás sino al Señor, porque dice, caminar en obediencia a la justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertado del pecado. Veniste a ser siervo de la justicia. Romanos 6, 16, 18. Qué precioso. Venimos a ser siervas de la justicia, ¿verdad? Y aquí, pues, esta pregunta que inicia en Romanos 6, 16, dice, eras esclavo del pecado para obedecer, ¿verdad? Y si eras esclavo de aquel a quien obedeces, pues el pecado es para muerte y la obediencia para justicia. Entonces, nuestra decisión de seguir, obedecer y de ser siervos de la justicia de Cristo será el fruto de una fe genuina. La gracia de Dios nos da libertad para vivir una vida en busca de la santificación. El verdadero creyente no se deleita en el pecado, sino que como Dios lo aborrece. Entonces, nosotras seamos verdaderas hijas de Dios, verdaderas creyentes del Padre, y como Dios aborrece el pecado, pues nosotras obviamente vamos a aborrecer ese pecado. Y qué bendición poder ser y decir, ¿sabes qué? Soy sierva de la justicia. Sabemos que uno de los atributos de Dios es ser justo y a Dios le gusta, le agrada la justicia, aborrece la injusticia y la maldad. Entonces, nosotras tenemos que ser esas siervas de justicia, agradando al Señor. A Dios le agrada que seamos justas con los que tenemos alrededor, con las personas que tenemos posibilidad de hacer lo que le agrada a Dios, de actuar una vida en justicia siempre. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. El bautismo nos identifica con la muerte de Cristo. Esto es todo lo que estamos aprendiendo con todos estos versículos, con todo esto que nos dice Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 6. En resumen, nos está enseñando todo esto, que el bautismo, ¿sí? Es lo que nos identifica con la muerte de Cristo y que debemos aborrecer el pecado y que ya no somos instrumentos de inmundicia para Satanás, sino siervos de justicia, y que estamos para servir al Señor y que ya no mora el pecado en nosotras y ya fuimos sepultadas juntamente con Cristo. El bautismo en agua nos identifica con Cristo en su resurrección, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 4 y 5. Es muy clara la palabra, ¿verdad? Nos identificamos con Cristo a través del bautismo, ¿sí? En su resurrección. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, ya fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. ¿Cómo es esto? A través del bautismo. A través de este bautismo, que es simbólico, obviamente es una simbología. Ahí es donde podemos compararnos cuando nos bautizamos y somos sepultadas, ¿verdad? Ahí somos justamente con él muriendo, ¿sí? Y así también seremos resucitadas. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Romanos 6, 8. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto está en Romanos 5:10. Todo lo que leímos fue el capítulo 6 hasta el 23, pero esto nos dice Romanos 5:10, que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Recordemos que sí, éramos enemigas de Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigas de Dios porque estábamos en pecado, porque traíamos el pecado original, porque Dios desde la creación del mundo, con Adán y con Eva, cayeron en pecado y fueron apartados de la gloria de Dios, ¿verdad? Y quedó ese pecado. Entonces, desde ahí estamos apartadas del Señor y dice, éramos enemigos de Dios, ¿sí? Por traer el pecado ya ahí en nosotros y vivíamos una vida como que queríamos, ¿verdad? En el pecado y éramos enemigos del Señor, pero dice que fuimos reconciliadas con Dios por la muerte de su Hijo, por la muerte de Jesucristo. Jesucristo nos trajo a reconciliación con el Padre al dar su vida por nosotros. Tremendo acto de amor, ¿verdad? Que hizo Jesucristo y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Y ya estando reconciliadas, dice, seremos salvos, ¿sí? Por su vida, por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo es que somos salvas. Si hemos sido sepultados con Él, el Padre, si hemos sido sepultados con Él en muerte, también tendremos vida de resurrección. Bueno, dije el Padre, Jesucristo, Hijo, ¿verdad? Que obviamente son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si fuimos sepultados con Cristo en su muerte, también tendremos vida de resurrección, o sea, una nueva vida, muertas al pecado y tenemos nueva vida. Bautismo nos habla de vida de resurrección, porque Él vive, nosotros vivimos. Se está entendiendo esto del bautismo, nos está hablando de nueva vida, de la resurrección. Esta vida de resurrección viene o sale de la muerte. Obviamente tuvo que haber muerte para revivir, ¿verdad? Entonces, la vida eterna es la que recibimos al resucitar. Con la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Recibimos la vida eterna. Y este simbolismo es lo que se asemeja al bautismo, esta simbología del bautismo. Entonces, lo que representa el bautismo es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La sangre derramada de Cristo es lo que nos limpia de nuestros pecados.
Hebreos 9:22, apúntalo, no lo voy a leer, ahí habla de esto. No el ser lavados con agua, aclaración. O sea, el ser lavados con agua, porque es el bautismo en agua, eso no es lo que nos lava de nuestros pecados. Ahí en Hebreos 9:22 podemos leer, es la sangre de Cristo la que nos lava de nuestros pecados y la que nos salva, ¿sí? Pero es importante hacer esa aclaración, pero el simbolismo del agua es la limpieza y más bien es lo que decimos es simboliza la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo. Es la muerte de Cristo lo que paga por el pecado. La sepultura de Jesús es la prueba de que Él, en efecto, murió. La resurrección de Jesús es la prueba de que Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Cristo y que la muerte es conquistada. Otra vez, para un cristiano, el ser bautizado es hacer una proclamación pública de que está creyendo en la obra de Cristo, que se está llamando a sí mismo con Cristo y cree en lo que Cristo ha hecho. Esta es la razón por la que Romanos 6:11 nos dice, así también ustedes considerados muertos para el pecado, pero vivos por Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Considerados muertos. Acuérdense, cambio de mente. Esto es lo que representa el bautismo. ¿Sí? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Vamos a dar gracias a Dios. Papá, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu preciosa palabra. Que sea de bendición, Señor, y queremos agradarte. Gracias por darnos una nueva vida, Señor Jesús, y queremos cumplir con todo lo que tú nos has encomendado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.